Bienvenidos, ¿cómo están todos en casa? En el mes del niño creemos muy oportuno poder hablar de los derechos del niño. ¿Los conocemos? ¿Los recordamos? Hoy vamos a hablar de este tema. Tenemos un informe que es muy elocuente, que nos muestra una realidad que es bien diferente a lo que debería ser. Esta frase es el foco del programa. 5 millones de niños por debajo de los 18 años viven en situación de pobreza en la Argentina. ¿Y los derechos del niño dónde están? Vamos a hablar de las cosas a favor y de las deudas pendientes. Ahora presentamos a las organizaciones que forman parte del programa. Las siguientes organizaciones que participan de este programa construyen capital social. Fundación Abrir la Puerta, El Arca, Asociación Civil Barriletes, Asociación Civil Chicos, Casita de Belén, Missing Children, Asociación Argentina para la Infancia, Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Lecotec. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que la Argentina firmó en el año 1989 y que busca profundizar en los derechos del niño. Por sobre todas las cosas, lo que busca es asistir y cuidar no solo a los niños, sino también a los adolescentes. Pone el foco principalmente en la responsabilidad que tiene la familia como garante de esos derechos y también exige a todos los estados firmantes su responsabilidad jurídica. ¿Cuál es la situación de la niñez y de la adolescencia en la Argentina desde ese tratado hasta hoy? Lo vemos. Hablar de los derechos del niño es situar al niño como sujeto de derecho. En este sentido, la Ley Nacional número 26.061, sancionada en el año 2005, señala pautas generales de protección y promoción de derechos de la niñez y la adolescencia, de aplicación en todo el país. Esta ley, una de las cosas que nos trae es la noticia, que no debería serlo, de que todos deberíamos ser parte del sistema de protección de derechos de los niños. En esto incluimos, cuando hablamos de todos y hablamos de desde el club del barrio a el centro de salud, a el sistema educativo. Va a ser muy difícil romper con la lógica de que un chico que tiene un problema hay que derivarlo a los jueces de menores. Durante los primeros años de vida es fundamental la atención de los chicos porque es el momento donde se están desarrollando y donde están fijando los cuidados y las conductas que después van a tener cuando sean grandes. Los daños que se producen en esa etapa de la vida son daños que en general siguen a lo largo del tiempo, son difíciles de revertir. Es necesario recordar los derechos que protegen al niño. Derecho a la salud, a la nutrición y al desarrollo infantil integral temprano. Derecho a la educación, derecho a la protección especial, derecho a la participación, derecho a la identidad. Missing Children tiene como principal objetivo ayudar a las familias a encontrar a sus chiquitos perdidos. O sea, desde padres que se pelean en divorcios conflictivos y se llevan a los hijos como rehenes de este divorcio, chicos que tienen algún tipo de problemática y se van de la casa, chicos que por su capacidad diferente no pueden decir sus nombres y se suben a un tren o a un colectivo y se van. En realidad nos encontramos con todo tipo de casos. Si se habla de igualar desde la educación, la encuesta de la deuda social nos informa de una gran brecha social. El 62,1% de los niños o niñas de 3 años no asistieron a un centro educativo en 2010 y casi 1 de cada 10 adolescentes entre los 13 y 17 años en la Argentina urbana no asistió al nivel secundario en 2010. De la provincia de Salta falta cuidado de los chicos, falta asistencia, pero ellos van avanzando todo lo que pueden y eso es una cosa muy positiva cuando se les da una manito y se los hace estudiar y salir adelante. Otra brecha social lo marca el juego como derecho, que también es otra deuda pendiente y es una de las acciones fundamentales para estimular la parte cognitiva. Acá vienen todos chicos que son de 3 o 4 cuadras a la redonda y son chicos que por ahí viven en hoteles o en casas tomadas del barrio y bueno, justamente por el hacinamiento, por el peligro que por ahí significa estar en la calle o quizás porque los padres trabajan todo el día, pasan mucho tiempo solos en sus casas. Este es un lugar donde por lo menos 2 veces por semana pueden venir
hacer la actividad que tienen que hacer los chicos entre 3 y 12 años, que es jugar, ¿no? Bueno, nosotros brindamos el espacio porque hace años que tenemos un trabajo territorial aquí en la zona de Montserrat, no solo para la juegoteca, que además vamos a ampliar los días en que se brinda este lugar de juegos para los chicos. Sabemos que si los chicos no juegan, tienen poca posibilidad para poder aprender. El juego es esencial para los niños. Todas estas realidades que venimos compartiendo en el informe, desnutrición, deserción escolar en edad temprana, la falta de juego, son las realidades que de alguna manera esta ley 26.061 busca revertir desde 2005. Todavía hay deudas pendientes y para eso nada mejor que hablar con los que saben, con nuestros especialistas, cuáles son esas deudas pendientes y cuáles son sus puntos de vista. Los presentamos en sociedad y charlamos de los derechos del niño. Estamos hablando de los derechos de los niños, algo muy importante para la sociedad argentina. Voy a presentar a mis invitados, gracias por venir. María Marta Claus de Hall, de la Asociación Argentina para la Infancia, gracias. Yanina Tuñón, coordinadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, también gracias por venir. Y el profesor Damián Calvo, del Ecotec. Muchas gracias por estar aquí. Preguntarles, Yanina, en primer lugar, ¿qué cosas trajo la ley a partir del 2005, la 26.061? ¿Cuáles fueron esos cambios que realmente marcaron la diferencia? Bueno, el reconocimiento que existe hoy en la Argentina en términos de la normativa vigente es muy importante y en ese sentido los avances son relevantes, ¿no? Porque hoy el niño es un niño que es considerado sujeto de derechos y esto cambia la perspectiva del tratamiento en todas las áreas, ¿no? En el área educativa, en el área de salud, en el campo del trabajo infantil, digamos, son todas distintas dimensiones del derecho del niño en el cual ya el niño no es un sujeto de protección, sino que es un niño como todos los ciudadanos que tiene derechos y que esos derechos deben ser garantizados. Esta es una perspectiva distinta. Ya no habla de un niño que debemos proteger, que debemos guiar, que debemos contener, sino que es un niño que tiene voz. Y en ese sentido, la educación, la salud, son campos determinantes en términos de la inclusión y de la integración de estos niños y son sujetos prioritarios. Sus derechos son prioritarios por encima de cualquier otro derecho. Esto es importante en términos de lo que plantea la ley, pero también es importante en términos de cómo debemos comenzar a pensar los adultos para poder garantizar esos derechos en la sociedad. ¿Cómo? Bueno, en el campo de la educación, que es un campo muy importante en términos de derecho habilitante para que el niño pueda apropiarse de otros tantos derechos, sin dudas es uno de los aspectos que más debemos considerar como adultos, ¿no? La posibilidad de que todos los niños estén incluidos en procesos educativos y cuanto más tempranamente lo hagan, mejor. Hay un dato llamativo como las deudas pendientes, ¿no? En la educación temprana de un 60% de chicos que no han asistido en el 2010. Eso es algo que cómo se puede revertir o cuál es el aspecto que hizo que esto ocurriera. Porque me parece que el tema de los derechos del niño está en la Constitución, está en textos jurídicos y literarios, está en la televisión, pero falta que esté en la conciencia de la sociedad de otra forma. Tenemos que hacerlo gestión y la transición entre el papel y la gestión es hacerlo conciencia y eso es en el adulto. Eso no es en el chico, es en el adulto. Claro. Los derechos del niño son nuestras responsabilidades y acá está una, no solo la única, una de las claves. Así que, y como no crecen con lo que decimos, sino con nuestro modelo de vida y con nuestro ejemplo de vida, la clave para que los derechos del niño sean una realidad eficaz, transformadora, que permita la evolución de los chicos, que es la idea central de la Declaración de Principios, está en nosotros, en tomar conciencia. ¿Usted cree que hay una conciencia de parte de los adultos, también de los padres, de los derechos de los niños, principalmente de sus hijos? Poca, yo creo que tenemos que recorrer un largo camino todavía. Hemos aprendido mucho, pero las asignaturas pendientes señalan que falta todavía recorrer un camino de aprendizaje, de evolución personal, adulta. Esta es la clave para comprender. Porque estoy muy de acuerdo con lo que Yanina dijo, pero también los derechos de niños tienen otra cara, porque sí se habla de protección,
no es que no haya que Sí, una protegerlos. protección integral de parte del Estado, ¿no? Integral, y porque hay etapas en la infancia. Se dice, se es niño en el caso nuestro, desde la concepción, en otros países desde el nacimiento, ¿sí? Hasta los 18, muy bien. Son muchos años. Los derechos cambian. La gestión para la eficacia de esos derechos no es el mismo. De hecho, entre la primera infancia y la prácticamente juventud, que uno tiene a los 18 años, hay un desarrollo de la responsabilidad completamente distinta. El tema de la participación de los chicos, de ser objetos de asistencia, que eran a sujetos de derecho, Es un cambio inmenso. ese cambio inmenso implica que el niño aprende a que él también es parte de ese proceso de cambio. Hay una deuda, profesor, que es bastante pendiente, que es el tema del juego, ¿no? Que es vital, porque un chico que no juega difícilmente pueda ser feliz y me imagino todo lo que posterga para adelante. ¿Por qué pasa eso? ¿Y quiénes son en todo caso los que privan al niño de jugar? Por un lado, el juego sin lugar a dudas es condición para el desarrollo saludable de un niño. Cuando decimos condición es que es impensable una infancia sin juego. Un niño tiene que jugar para poder desarrollarse, para poder alimentarse simbólicamente, para poder desarrollar sus capacidades, para poder entrar en la cultura. Y un poco en relación a esto que comentaban antes, hay como cambios de paradigmas de este adulto, donde tenía una voz definitiva y acabada, tiene que ir construirse un adulto permeable en donde pueda escuchar y entender a ese niño y ser ese niño un interlocutor válido. Entonces eso nos provoca y nos convoca a nosotros a modificarnos. Y en ese sentido, recuerdo algunas experiencias directas que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos mucho en diferentes sectores de la comunidad, mucho en sectores vulnerables que están atravesados por la pobreza o la indigencia. Y entendemos que la clave fundamental para llevar adelante un proceso de acompañamiento, sostén y promoción del juego es una posición ética frente al niño. Esa posición ética es reconocerlo en toda su dimensión de sujeto de derecho, que es la posibilidad de ser escuchado y de ser comprendido desde su perspectiva. Pero un niño que es sacado del contexto de su casa, del contexto de juego, hablemos del trabajo infantil, ¿no? Que sí, se los obliga a trabajar, o sea, directamente hay una responsabilidad ahí y una imposibilidad de que él pueda ejercer ese derecho. Totalmente, nosotros creemos que no al trabajo infantil. El niño lo que tiene que hacer es jugar, educarse, alimentarse, tener un techo, estar sostenido, pero no debe trabajar. El trabajo lo corre de ese derecho fundamental, que es desarrollarse en un marco lúdico. Cuando hablamos de marco lúdico, lo hablamos en un universo muy amplio. La educación en sí está atravesada por la dimensión del juego. En el vínculo padres e hijos, el padre no necesariamente está pensando que voy a jugar con mi hijo, lo hace de manera directa, espontánea, sin necesidad de pensarlo previamente. El fenómeno del juego es un fenómeno cultural. Por eso decimos que es patrimonio, es un patrimonio cultural intangible y por lo tanto hay que protegerlo en toda su dimensión. Cuando volvamos, ahora vamos a presentar la sección de actualidad, quiero que charlemos un poco más de la educación, ¿no? Como herramienta igualitaria y también para igualar las oportunidades de todos los niños, a ver cuál es la mirada de ustedes. Ahora presentamos la sección de actualidad con Paula Torres. Muchísimas gracias, Juanse, y en este espacio de actualidad, la actualidad de hoy es realmente y sinceramente esperada. Si nosotros consideramos que nuestro país tiene la posibilidad de resolver las necesidades alimenticias de 400 millones de personas, es decir, 10 veces nuestra población, pensar que existe hambre y desnutrición realmente es un despropósito. Por esta razón, mañana, en el marco del Congreso Nacional Argentino de Nutrición, se presentará la campaña Nutrición 10, Hambre Cero. Se reunieron ya más de 1000 instituciones y esto nos compromete a todos los sectores para lograr que en nuestro país no exista más ni exclusión, ni hambre, ni desnutrición.
Los especialistas que analizan los derechos del niño destacan que hay avances, pero también hay deudas pendientes. Pero tienen un denominador común y todos coinciden en la educación como una herramienta igualitaria y de inclusión desde la hora cero del niño. Los puntos a favor, todo lo que ocurrió a partir de la Ley 26.061 en el 2005, que ve a los niños como sujetos de derecho, y eso lo cambió todo. Y como puntos negativos, lo que falta todavía, tenemos que mencionar la educación temprana con un 62% de deserción, el juego, cuando no hay juego no hay un niño feliz, la desnutrición y también el trabajo infantil. Segunda parte del informe. Trabajamos con los derechos de los chicos a partir de generar, a partir del hogar, generando un espacio, una casa donde los chicos pueden vivir y donde todos sus derechos comienzan a ser respetados. El derecho a crecer en un ambiente sano, a poder jugar con otros chicos, a tener vida de niños. Y justamente parte de la función del hogar es que puedan recuperar su infancia. Estamos acostumbrándonos a que los chicos se vengan al centro porque no puedan transitar sus barrios, porque cada vez haya más lugares por los que no pueden pasar. La situación del consumo y de venta y tráfico de sustancias hace que cada vez el territorio esté más minado y que haya cada vez menos espacio para que los chicos puedan ocupar y ser parte de sus propios barrios. Nosotros acá tratamos a través de la actividad lúdica, de incentivar todo lo que sean los valores universales, como puede ser el respeto, pero no solamente el respeto al otro, sino hacerse respetar, la escucha, escuchar al otro y hacerse escuchar. Trabajamos también para que ellos puedan adquirir herramientas sociales y en este sentido son todo lo que tenga que ver con saber trabajar en equipo, tener tolerancia a la frustración, aceptar que hay reglas de juego, digamos que a veces se gana y a veces se pierde. Y bueno, esas son más o menos las habilidades que tratamos de incentivar en los chicos a través del juego. Habitualmente, cuando pensamos en chicos en situaciones desfavorables, en chicos con sus derechos vulnerados, aparecen casi siempre respuestas más desde lo técnico, que es absolutamente necesario porque nosotros entendemos que con amor y comprensión ya no alcanza, estas lógicas asistenciales no son suficientes, pero sí también entendemos que no podemos seguir pensando en la lógica del niño aislado de su familia, aislado de su comunidad y que tenemos que empezar a soñar un mundo integralmente más justo y el lugar de los chicos ahí va a ser el indicador de que nos deje pensar si ese sueño realmente está bien desarrollado o no. Los niños son niños, los niños no dejan de ser niños, pueden tener la realidad que les toque tener más horas de juego o un poco menos de juego, pero son niños, necesitan lo que necesitan todos los niños. Y la realidad creo que no va solamente de un cambio para ellos en cuanto a necesidades, sino también a un cambio de toda la familia, una realidad social mucho más amplia, ¿no? Me gustaría su opinión acerca de la educación, ¿no? Como herramienta igualitaria, fundamental para los niños. ¿Cuál es la mirada de ustedes? El tema es que todo es educación, todo es educación. Indudablemente hay tantas herramientas hoy en día para los docentes, para los padres, para los directivos, para los mismos chicos que están en internet, ellos, ya lo sabemos, para desarrollar no solo el contenido, hay como un discurso también que se interpone en el derecho a la educación y demás. Hoy salió una nota de que los chicos no se aburren, no quieren estudiar y demás, se ha hecho una encuesta. Todo tiene que ser divertido y todo no puede ser divertido. Hay una asignatura en la capacitación docente en que son carreras como medicina y como tantas, en las que uno ha estudiado toda la vida, porque cambia la sociedad, cambia la infancia, cambian los valores, cambia todo. Entonces, sí, el derecho a la educación es un derecho asignatura. En realidad, durante muchos años la educación no era ni siquiera un principio moral, ni siquiera eso. Recién por el 24, por ahí, empezó a ser lo que llamamos un principio moral. Ya en la Convención pasa a ser un derecho.
que inclusive puede forzarse a los padres a que manden a los chicos al colegio. O sea, puede haber una intervención judicial. O sea, hemos recorrido un camino muy largo, no tan largo, pero muy fuerte. Bueno, la educación está obviamente también asociada con el espacio lúdico, ¿no? Sin embargo, Sí. hay mucho menor espacio para el juego. Sí. ¿Y eso por qué? Yo no sé si hablaría de menor espacio. Yo creo que hay diferentes formas de jugar. Yo creo que lo que está sucediendo mucho es que el mercado, por característica de mercado, está imponiendo modos de juego, ¿sí? Que están muy asociados al consumo y a la tecnología. Entonces yo diría, cuidado con eso. Yo creo que lo que puede haber es carencia de lo que definimos como juego espontáneo, aquel juego que se da por el solo propósito de jugar. Juego porque juego, por el mismo placer de jugar y porque ese juego me es gratuito. No gano ni pierdo nada, juego porque juego. Y esa dimensión del juego, atándolo un poco con lo que charlábamos antes, en situación de pobreza, en niños en situación de trabajo, se da. No es que un niño trabajando no juega, lo que va a hacer es que el juego esté empobrecido, designado por una cantidad de obligaciones que lo empobrecen. Pero el juego lo va a hacer igual, porque necesita del juego para vivir, para desarrollarse como niño, para desarrollar su identidad y para ser sujeto. Entonces, el juego es actividad que le permite incluso vivir en situaciones extremas. Cuando uno ve una familia recogiendo cartones, es muy probable que vea a ese niño con una actitud lúdica recogiendo cartones. Ahora, usted dice que en esa situación que se da todos los días, sobre todo con el trabajo infantil, el niño es feliz, igual en esa condición, jugando No necesariamente. en esa circunstancia. El juego va más allá de la felicidad, es una actividad esencial que lo que le permite es transformar esa realidad. No necesariamente el juego es naturalizado felicidad. del niño, lo va a hacer por su Sí, condición. lo que puede es transformar esa situación de trabajo, de levantar un cartón, en algo lúdico. Capaz está levantando algo que su imaginación lo lleva a hacer un barrilete, no importa. O sea, lo que uno dice es, en la medida que en esas situaciones extremas un chico sostenga la posibilidad de ilusionar y de imaginar, todavía tiene oportunidades. Si deja de imaginar, de ilusionar, ese chico está en una grave situación de patología. Yanina, ¿qué derechos para vos están invisibilizados y cuáles están naturalizados? Bueno, evidentemente el tema del trabajo infantil es una temática muy importante sobre la cual tenemos que tener un discurso, creo que es un discurso duro y de concientización de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que las sociedades son conscientes de que allí hay un abuso, de que allí hay un descuido al derecho del niño, que es el derecho a estar educado, a estar integrado de las mejores formas, vamos a ejercer control social. Cuando las sociedades logramos ser heterogéneas, logramos encontrarnos en distintos espacios públicos y somos conscientes de estos derechos, mayor control social va a haber. En este caso, la educación creo que es un salvavidas muy importante para toda la infancia y sobre todo para las infancias más excluidas, más vulnerables. En ese sentido, avanzamos sobre la importancia de poder concientizar a las madres tempranamente respecto a la importancia de que incluyan a sus hijos lo antes posible a la educación. La ley de educación dice que la obligatoriedad de la educación es a partir de los 5 años. Sin embargo, promueve la inclusión mucho más tempranamente. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar la cobertura educativa. Ahora, no es suficiente con que el Estado garantice esa cobertura si las familias no tienen la estrategia de incluir a sus hijos en el campo educativo. ¿Por qué es importante y por qué es importante que esto se produzca tempranamente en los sectores de menores recursos? Bueno, porque probablemente muchas madres en los sectores de menos recursos pueden quedarse con sus hijos porque no tienen oportunidades de inclusión dignas en el mundo del trabajo. Sin embargo, la escuela es la oportunidad de que ese niño logre estímulos educativos que van a mejorar su trayecto educativo en el nivel primario y en el nivel secundario. Como para ir terminando, cuando los derechos son violados, ¿no? Y nosotros socialmente los vemos, ¿qué responsabilidad nos cabe a nosotros, ¿no? Al margen del Estado, como sociedad, como padres, como adultos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Lo primero y fundamental es no invisibilizar la realidad. Que lo que veo lo tengo que ver, y lo tengo que ver de frente, no de costado.
Sí, sí. Cuando hay un niño en la calle pidiendo, no lo puedo mirar de costado, lo tengo que mirar de frente. Lo primero que uno dice es, capaz esa persona caminando por la vereda no puede modificar la realidad de ese pibe, pero le puede devolver dimensión de niño, no dimensión de cosa. Mirarlo a los ojos, decirle algo, hablarle si te saluda, devolverle la dimensión de niño. Dignificar al otro es tenerlo en cuenta y ser visto. Una de las peores situaciones que se vive en la ciudad es ser una figura invisibilizada, no existir frente a los ojos del otro. Y eso nos corresponde a todos. Esa dimensión ética es una obligación de todos. Y eso sí lo podemos hacer. Clarísimo. Bueno, sí, agregue. Agrego que en realidad eso no solamente pasa, lo peor desde ya son los chicos, pero que no nos vemos ninguno a ninguno, esto es masivo. ¿Sí? Que me choquen o me golpeen bajando el subte con una mochila. En indiferencia. El otro no existe. Y la violencia hacia el otro. Es tremendo. O sea, cuando hay un otro Y los chicos se están lastimando que entre agrede, sí. por ejemplo, a un niño, y en una situación, uno puede participar no necesariamente violentamente, pero sí puede dar cuenta de que uno no está de acuerdo y que uno va a velar por otra cosa. Gracias por haber venido al programa. Vamos a compartir ahora entonces la agenda y regresamos enseguida. Agenda. Campaña Pensá en el futuro. Pensá en un niño. La Fundación Grierson recibe hasta el 19 de agosto donaciones de juegos didácticos, juguetes, útiles, instrumentos musicales y libros para entregar a las instituciones educativas de menos recursos de Bahía Blanca. Para información de cómo donar, www.fundaciongrierson.org.ar. Poner mucho hincapié en que los niños son el mayor capital social que tiene la Argentina y que es responsabilidad no solo del Estado protegerlos integralmente, sino de todos nosotros, porque esto empieza en el hogar. La responsabilidad que tenemos como padres de conocer los derechos de nuestros hijos. También resaltar la educación como la herramienta fundamental, imperiosa, para igualar y para crear oportunidades para todos, porque ese niño que a temprana edad se alimenta, que aprende a leer, que está junto a la madre y tiene contención, seguramente sea la esperanza del futuro de un país que finalmente pueda darnos bienestar, que tenga una sociedad madura y le dé oportunidades para todos. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer como siempre compartir este programa, espero que la estén pasando bien, que disfruten de este programa, que participen y que sean parte. Nos vemos como siempre el jueves que viene a las 21 por Metro. Chau.